Hoy nos acompaña José Luis Crespo, físico, fundador y director del canal de YouTube de divulgación científica Quantum Fracture, actualmente con más de 2,5 millones de seguidores y más de 170 millones de visualizaciones. Es uno de los mayores influyentes en materia de divulgación científica de habla hispana. Tenemos la suerte de contar hoy con José Luis Crespo. Bienvenido, José Luis. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a entrar en materia y me gustaría saber, en tu canal de YouTube Quantum Fracture tienes millones de seguidores. ¿Qué tipo de contenido, qué tipo de contenido podemos encontrar en tu canal? Bueno, Quantum Fracture, yo creo que la palabra clave de Quantum Fracture es ciencia, con mayúsculas, siempre. Yo soy físico de formación y, por tanto, en el canal de Quantum Fracture pues te vas a encontrar este lado del universo que es casi de ciencia ficción. Cosas como física cuántica, objetos que pueden estar en varios sitios a la vez, el espacio-tiempo fabricándose, agujeros negros, todas estas cosas que son tan fascinantes, hablamos mucho de ellas en Quantum Fracture. Pero es cierto que en nuestros últimos años hemos decidido también darle un enfoque mucho más práctico, porque sí, estas cosas son muy guays, pero luego al final del día creo que los científicos tienen que hablar mucho sobre algunos temas que son de actualidad y que nos tocan el día a día, como puede ser esta emergencia climática en la que estamos viviendo. Así que también se pueden encontrar muchos vídeos en los que explicamos la ciencia que hay detrás del cambio climático. Hay mucho interés ahora. Parece que por fin, ¿no? Tenemos por lo menos la leve sensación de que mucha de nuestra comunidad está entendiendo que necesitamos de ese cambio. Vosotros tenéis que divulgar además el porqué de ese cambio, ¿no? Eso es. Creemos que hay muchas sutilezas en el cambio climático. Hay muchas cosas que son muy finas y que está bien explicarlas con precisión, la precisión que requiere, por así decirlo. Tenemos a sectores de nuestra población que intentan negar que exista un problema o intentan negar que sea más grave de lo que es. Al igual que hay sectores que quieren hacer todo lo contrario, quieren vendernos que es terriblemente grave y que vamos a morir todos inmediatamente, cuando la realidad es una cosa que está un poquito entre medias. Lo que intentamos es dar la información de la comunidad científica. Queremos transmitirla, queremos hacerla con animaciones que sean facilitas, divertidas y que hasta un niño pueda verlas y pille la idea. Ese es nuestro cometido y todos los días trabajamos para llegar hasta ahí. Oye, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo empiezas con la divulgación científica? Pues es pasión pura y dura y amor por la comunicación y por la divulgación en sí mismo. Y esto se lo debo mucho a mis queridos padres que me han estado incentivando toda mi vida alimentando mi curiosidad, comprándome libros, viendo documentales con ellos. Hay un gran maestro de la divulgación, Henry Reich, que es otro gran youtuber de física estadounidense, que dice que para ser un gran maestro de sushi, primero has tenido que comer mucho sushi antes. Y ahí me siento muy identificado, porque yo he leído mucho, he visto muchos documentales, entonces estoy muy curtido en ese mundo. Y surgió simplemente como una manera de llenar un espacio, un momento en el que el YouTube angloparlante estaba lleno de estos canales, de estos youtubers de ciencia, y Ujú. cuando mirabas la contrapartida española, vi que no había nadie, no había ningún youtuber que se dedicara a hablar sobre ciencia. Estamos hablando de 2011, 2012, estamos hablando de un YouTube muy ancestral. Al menos visto desde ahora. Así que, por solo como un hobby, durante la carrera dije, oye, ¿y por qué no me pongo a hacer vídeos sobre esto? Sería interesante. Y la cosa ha escalado. Mi hobby se ha convertido finalmente en mi profesión y ahora mismo soy youtuber científico de pleno. Para los que no hayan visto tu canal, que no hayan visto ningún vídeo y sean em, ajenos a todo lo que está pasando, ¿les podrías explicar de una forma así resumida qué es la huella de carbono? Bueno, yo creo que así rápidamente, bueno, volvemos a las cosas básicas, el efecto invernadero. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es esto del cambio climático? ¿Qué está pasando? Bueno, pues es este rollo de que el ser humano, para tener toda la energía disponible que necesita para que toda nuestra civilización pueda estar en su plenitud, tal y como la vemos hoy en día, requiere de quemar cosas como combustibles fósiles. Y al quemarlo estamos soltando a la atmósfera una cosa que se llaman gases de efecto invernadero. El más famoso de todo
es el dióxido de carbono. Y lo que está Ujú. pasando es que, bueno, estos gases no son malos de por sí. En la Tierra son necesarios. Si los gases de efecto invernadero no existieran, el planeta sería una bolita de hielo y no estaríamos aquí. Lo que pasa es que, por cómo funciona nuestra civilización, hemos emitido muchísimos de estos gases, demasiados, por así decirlo. Hemos hecho una obra de ingeniería climática. Hemos cambiado básicamente el clima. Eh, y hemos llenado la atmósfera de estos gases. Estos gases de efecto invernadero. Estos gases que, y aquí viene un poco lo de la huella de carbono, están muy basados en el Ujú. carbono. El CO2, por ejemplo, es esta idea de que es una molécula que contiene un átomo de carbono y dos de oxígeno. Ahí está el carbono. Entonces, la huella de carbono es una manera de cuantificar, una manera de, bueno, de ponerle un numerito a cuál es el impacto que tienen las cosas que hacemos en el día a día y cuántos gases de efecto invernadero se emiten por culpa de hacer esas acciones. Un ejemplo, por ejemplo, una empresa que tiene una movida logística, ¿no? Que tiene que meter en un camión ciertos productos y llevarlos del punto A al punto B. Bueno, pues ese camión quema gasolina y la gasolina, al quemarse, Genera. genera dióxido de carbono. Así que aumenta el problema del efecto invernadero y, por tanto, el del cambio climático. Así que hay una huella de carbono asociada a ese camión y que la tiene esa empresa. Si nos vamos a algo más puntual, ¿cuál es, por ejemplo, nuestra huella de carbono? La huella de carbono individual, pues sería, como consumidores, la suma de todas esas acciones que tomamos en nuestro día a día y que al final esas acciones repercuten en el planeta con un cierto dióxido de carbono que se libera. Un ejemplo, coger un avión quema Ujú. queroseno y por haber tomado ese avión y por haber facilitado que ese avión se haya puesto en marcha, que la empresa haya puesto un avión porque muchos consumidores necesitan ese avión para ir de un país a otro, pues hay una huella de carbono que se nos reparte. En el fondo la huella de carbono es eso, es que nos han repartido la cuenta. Nos hemos ido a comer, nos hemos comido un montón, nos lo hemos pasado fantásticamente, pero luego viene el camarero y nos pasa la cuenta. Y esa cuenta se reparte a todos los que estamos en la mesa. Eso es la huella de carbono. Hay que tener en cuenta que esa huella de carbono, además, nace en cualquier acción, no estas tan evidentes que has explicado, porque has explicado Mm. cosas que yo creo que directamente ya las relacionas, el avión, ¿no? Cuando coges un coche, por ejemplo, pero hay otras acciones que parecen que no dejan huella de carbono y sí que las dejan, ¿no? No Exactamente. sé, cuando, por ejemplo, La que más sorprende, la que en mi experiencia más sorprende a la gente y la deja a cuadros, es comer carne. Para mí esa es la que más sorprende siempre. Y la idea es básicamente que para tú tener tu vaquita, por ejemplo, vamos a pensar en la ternera, para tener a tu vaquita para luego sacar esa ternera, pues vamos a pensarlo. ¿Qué necesita esa vaquita? Pues la vaquita necesita pienso. Ese pienso hay que cultivarlo. Es decir, que hay que poner, no solo necesitamos un terreno en el que cultivar todo eso, que es un terreno en el que no vamos a poder plantar flora, árboles, etcétera, que podrían ayudarnos a recoger carbono. Pues no, esa parte de tierra la estamos poniendo, cultivamos ahí, tractores, agua, hay que segarlo. Después, todo eso hay que meterlo en otro camión para llevarlo del punto A al punto B. Si te das cuenta, hay toda una infraestructura y toda una logística y todos esos la pasos, empresa que, la empresa que corta la carne, etcétera, etcétera, ¿no? O sea el que mantenimiento de la vaca, la propia vaca expulsa metano, ¿no? Peditos de vaca. El metano es también un gas de efecto invernadero. En fin, cuando tú sumas esas cosas, te das cuenta de que midiendo proteínas, calorías, o sea, cuando tú te comes un filete, ¿cuál es el valor nutricional que te aporta? Y se compara con otras comidas que son más de origen vegetal, lo que te das cuenta es que la huella de carbono de un filete tiene, o de la ternera más, mejor dicho, tiene un coste enorme, enorme, varias veces lo que sería pues tomar huevos o tomar tofu, por ejemplo, o tomar chocolate. El chocolate también es muy costoso. Si a alguien le interesa esto, tenemos un vídeo en el canal sobre maneras de combatir en el cambio climático en el que damos todos estos datos con precisión. Pero es esta idea, que hay muchas cosas en nuestro día a día que son casi lujos medioambientales, por así decirlo. Y que, bueno, tenemos que tener ese conocimiento, tenemos que reflexionar sobre eso y luego tomar las decisiones personales que uno considere. una de las preocupaciones, yo creo, que además nos las inducen vía información, televisión, en medios de comunicación, siempre son los polos, el polo norte, el polo sur, su desaparición.
¿Qué nos cuentas al respecto? Pobres ositos polares que se van a morir, ¿no? Han estado jugando mucho con esas cartas durante mucho tiempo. Cuando la realidad es más delicada. Las poblaciones de osos polares, depende de dónde las mires, algunas están creciendo, otras están disminuyendo, pero sí es cierto que se espera, por ejemplo, en este caso, los ositos polares, pues lo tengan difícil en el futuro. En los polos pasa una cosa, y es que realmente lo que se llama la banquisa, es decir, el polo norte, lo primero que hay que entender es que el polo norte y el polo sur son polos muy distintos. En el polo norte realmente hay un mar. Es mar, es el mar del norte. Y lo que ocurre Vale, simplemente es que como está en el polo, pues está la movida tan fría que se congela. Y si la pillas en el momento más frío del año, en invierno, puedes caminar por ella. Pero lo que ocurre es que esa porción de hielo cambia durante el año. Cuando es verano, pues se reduce y es más pequeña. Y cuando es invierno, se expande. Digamos que hace como una especie de vaivén la banquisa del Polo Norte. Lo que se ha visto estos últimos años, estas últimas décadas, es que cada vez esa reducción es más grande. Y bueno, sí, se vuelve a amplificar, pero luego cada vez, cuando vuelve otra vez, es más pequeña, lo cual nos está diciendo que los inviernos, al menos de una manera de media global, están siendo más calientes. Y la banquisa no se permite tanto. De hecho, la predicción es que vamos a vivir dentro de poco, dentro de unas décadas, y esto será como cada vez más frecuente, un polo norte 100% descongelado. Esto es una cosa que todavía no ha sucedido en los últimos milenios. Así que eso es bueno por una parte, porque se sabe que hay un montón de recursos naturales en el Polo Norte que seguro que a algunos países próximos les va a encantar explotar, pero por otro es muy malo. Es muy malo. Porque el Polo Norte, y aquí es el punto clave, el Polo Norte es un escudo contra el cambio climático. Pasa una cosa. En el fondo, que la Tierra se caliente es el motor de que la Tierra se caliente, es el Sol. El Sol nos manda luz y esa luz calienta la Tierra. Con el efecto invernadero lo que estamos haciendo es como que esos rayos de luz no escapen de alguna manera, que esa energía no se vaya de la Tierra, como si fuera una manta. Y lo que ocurre es que el Polo Norte actúa como una manta opuesta. Es como una especie de espejo. El blanco de la nieve, el hielo, hace que mucha de esa luz que viene del Sol rebote y se largue y no caliente la Tierra, porque esa luz se va. Si nos quedamos sin Polo Norte, nos quedamos sin ese espejo que rebota los rayos de luz y eso puede acelerar que la Tierra se caliente más. Y cuanto más se caliente, más consecuencias potencialmente catastróficas pueden suceder. Así que hay que cuidar el Polo Norte. hay muchos mitos al respecto y cómo mejorar todo el tema de la emisión de dióxido de carbono y sobre todo la concienciación, ¿no? Hay uno en concreto que es el consumir producto de kilómetro cero. Eso ayuda, ¿no? Entiendo yo. La respuesta correcta es que depende. O sea, el problema de consumir productos que no son locales es que los tienen que traer de lejos. Y al final, cuando los traen de lejos, quiere decir pues, que ha habido un transporte que ha consumido CO2 y, por tanto, ese aguacate que te estás tomando, ese mango, pues tiene una huella de carbono más alta de lo que hubiera costado si tu palmera estuviera, o tu árbol de la fruta, pues estuviera al lado de tu casa. Claro, pero es que hay un pero. Y es que, por ejemplo, la lechuga. La lechuga, producirla en Inglaterra, ellos no tienen la temperatura correcta como para que se produzca de manera natural. Así que necesitan calefactores para producirla. Calefactores. Gasto de electricidad, por lo tanto, CO2 que se emite. Los investigadores compararon esto con el coste de producir la lechuga en España de huerta natural, ¿no? Y luego esa lechuga meterla en un camión y llevarla hasta Reino Unido. Y se dieron cuenta que los gastos eran prácticamente idénticos. Así que muchas veces que el producto sea local, que esté cerca, no quiere decir que esa huella sea menor. Porque habría que mirar exactamente Claro. cómo se ha producido. ¿Ha requerido esto, ha requerido fertilizantes, ha requerido... ¿Es mejor consumir productos locales? Yo diría que los más tradicionales, los que más tenemos en mente, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, que además que apoyamos al comercio local, que no está nada mal. Pero es cierto que la respuesta precisa es que depende y habría que mirar cada caso. Depende. Muchísimas gracias, José Luis. Un placer. Nos vemos pronto. Seguro que en algún sitio nos veremos. Exactamente, igualmente, y un abrazo a todo el mundo.